El retorno de Cienfuegos. El retorno del general Salvador Cienfuegos a México confirma una vez más la enorme fortaleza de la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los Estados Unidos buscaban utilizar la detención del exsecretario de la Defensa Nacional para presionar al gobierno mexicano con el fin de someterlo al mando de Washington, pero le salió el tiro por la culata al procurador estadounidense William Barr. No podemos ser ingenuos. El espionaje de las autoridades estadounidenses en contra de Cienfuegos desde 2013 jamás fue con el propósito de luchar en contra de la corrupción o combatir al narcotráfico. Estos dos asuntos les tienen sin cuidado a los Estados Unidos, siempre y cuando haya obediencia ciega de parte de los gobiernos extranjeros a Washington. El propósito del espionaje era contar con información privilegiada sobre las actividades del Estado mexicano, con el fin de poder chantajear e imponer la voluntad del Pentágono a la Ciudad de México, tal y como ha sido revelado por Edward Snowden. El gobierno de los Estados Unidos suele intervenir ilegalmente las comunicaciones privilegiadas de los altos mandos de gobiernos aliados y en particular de México, con el fin de fortalecer su posición estratégica en la diplomacia internacional. Las autoridades estadounidenses pudieron haber actuado en contra del general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, deteniéndolo in flagrante, pero no era necesario, ya que el gobierno anterior era siempre servil a todas las órdenes de Washington, y la amplia información de inteligencia disponible a Barr le hubiera permitido actuar ahora en contra de otros altos funcionarios del sexenio anterior, pero se determinó que solo la detención de Cienfuegos en particular generaría el impacto esperado frente al gobierno actual. En suma, la detención de Cienfuegos al aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado 15 de octubre, en camino a Disneylandia en compañía de su familia, no fue una acción a favor de la rendición de cuentas, sino un acto de intimidación hacia el gobierno mexicano. El propósito fue dar un golpe en la mesa para intentar obligar a López Obrador a retornar a la situación imperante durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, en que las agencias de seguridad de los Estados Unidos tenían control sobre la estrategia de seguridad pública en México, así como acceso irrestricto al territorio y a las instituciones mexicanas. Recordemos que el sistema de procuración de justicia de los Estados Unidos cuenta con una enorme discrecionalidad. No son las pruebas, sino las decisiones estratégicas de los fiscales las que determinan si se avanza o no en un caso determinado. Al norte del Río Bravo, la ley se negocia constantemente y el Estado de Derecho siempre está subordinado a las consideraciones políticas. 15 días antes de la detención de Cienfuegos, se había intentado presionar a López Obrador por medio de la filtración de información extraoficial sobre el caso, tal y como lo informó el mismo presidente mexicano en la conferencia de prensa del 16 de octubre. Pero al ver que no surtió efecto, esta primera comunicación, enviada de manera indirecta al estilo de los mensajes de la mafia, el procurador estadounidense intentó dar una muestra de fuerza con la detención pública del general, pero fracasó este torpe intento de amedrentar al Estado mexicano. En lugar de responder con señales de rendición y sometimiento, el gobierno del presidente López Obrador emitió inmediatamente una nota diplomática en reclamo por la evidente violación de los acuerdos binacionales de colaboración en materia de seguridad pública. Y en pláticas posteriores, el canciller Marcelo Ebrard dejó perfectamente claro que habría represalias si no se rectificara la situación. ¿Qué va a ocurrir? Hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos países, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación. ¿Por qué? ¿Quién lo puso en duda? ¿Nosotros? No, declaró públicamente nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Finalmente tuvo que recular el gobierno de Donald Trump,
y el diferendo diplomático terminó con una clara victoria para el gobierno mexicano a favor de la soberanía nacional y el Estado de Derecho internacional. Ahora bien, el presidente López Obrador ha sido meridianamente claro de que absolutamente nadie se encuentra por encima de la ley. Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional tienen hoy la responsabilidad histórica de cumplir con su compromiso público de no encubrir a absolutamente nadie. Hagamos votos y confiemos en que se haga realidad la declaración del general Luis Crescencio Sandoval, realizada durante las celebraciones del aniversario de la Revolución Mexicana el pasado 20 de noviembre, de que el camino en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Si Cienfuegos cometió algún delito, debe terminar en la cárcel. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y civiles condecorados, así como compañeros ascendidos. Ser acreedores a estas condecoraciones y ascensos, sin duda, provoca un sentimiento de alegría, de satisfacción personal y de plenitud profesional. Sin embargo, es la madurez de conciencia la que nos hace dimensionar la responsabilidad que entraña el reconocimiento que se hace a la trayectoria, al esfuerzo y tenacidad para desarrollar el trabajo que nos corresponde. Esto exige reafirmar el compromiso total que tenemos con las instituciones y con la nación, de cumplir las funciones con profesionalismo y siempre dentro de la legalidad. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el desafío a enfrentar, jamás detienen su camino, jamás lo harán, siempre seguirán trabajando por México, cumpliendo los ordenamientos constitucionales. Nunca nada podrá distraerlas de la más elevada tarea que la patria les ha conferido, la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, de la que debemos recordar, todo mexicano también es partícipe. La historia nacional es testigo de que ante momentos de adversidad, catástrofes naturales o conflictos internos que ha vivido el país, el ánimo del soldado y marino no decae, por el contrario, se mantiene firme, se fortalece y sirve el reto que se afronte para imprimir fuerza en el cumplimiento del deber. Sigamos pues unidos siempre en el espíritu de cuerpo que ha sido factor fundamental en nuestro Instituto Armado. Un espíritu de cuerpo que no permite confrontación entre compañeros, porque es sinónimo de empatía y solidaridad en el trabajo conjunto que se realizan todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Un espíritu de cuerpo que ha sido baluarte de cohesión a través del tiempo para cumplir con las misiones y tareas que tenemos encomendadas en beneficio de las familias mexicanas. Tengan presente que la dignidad personal y el conocimiento cabal de los deberes es lo que conduce al soldado marino o Guardia Nacional a actuar con honradez, probidad e integridad. Recuerden que lo que nos alienta siempre ha sido, es y seguirá siendo el respaldo de nuestra gente, los mexicanos que nos otorgan su confianza y respeto. Desde la época revolucionaria que vio el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas, pueblo, soldados y marinos, siempre hemos estado juntos por el bien de México. Y en estos momentos históricos que vive nuestro país, se integra a ese objetivo la Guardia Nacional. Señor Presidente, 20 de noviembre, fecha ideal para recordar la actuación de hombres y mujeres justos y cabales que dedicaron su vida a la transformación de México, como el presidente Madero, que nos dejó el legado de la democracia. Quienes portamos el uniforme militar sabemos que cambios trascendentales requieren de voluntades colectivas, trabajando hacia un solo objetivo y de grandes ideales nacionales como los que impulsa su administración y en los que prevalece un solo propósito, México. Por ello, apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba. 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la Nación hablan por sí solos y nos dan la luz sobre la alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas. El compromiso de coadyuvar en la atención y resolución de los grandes retos nacionales. La confianza y seguridad que podemos proyectar cuando la paz y la tranquilidad de los mexicanos se ven afectadas. La esperanza que significamos para la población cuando su integridad física y patrimonio están en riesgo por desastres naturales. El respaldo para las familias de comunidades vulnerables que sienten de cerca su acompañamiento con las actividades de labor social. Pero sobre todo, esos 107 años de lealtad institucional nos dan luz respecto al pilar que representamos para la estabilidad y desarrollo del país. En este sentido, sirva la conmemoración de la Revolución Mexicana para refrendar nuestra lealtad a la institución presidencial que usted representa, basada en el deseo del pueblo de México y las leyes que nos rigen.
refrendar el compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública. El compromiso de seguir trabajando en los proyectos prioritarios de su gobierno en favor del bienestar de la población. El compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Le aseguramos que las coyunturas o momentos difíciles, lejos de desanimarnos, siguiendo el ejemplo de Madero, Carranza y otros seres revolucionarios, nos impulsan a imprimir mayor ímpetu en el desempeño de nuestras funciones, porque solo así seguiremos dejando claro que nuestra prioridad es México. Respetable auditorio, quienes somos parte de las Fuerzas Armadas provenimos de poblaciones de todo el territorio nacional, y esto es muestra fehaciente de que nuestra institución nació del pueblo, se nutre del pueblo y trabaja por el pueblo. No hay forma en que esta realidad pueda cambiar. Tenemos presente que las Fuerzas Armadas han cumplido un papel trascendental en cada una de las transformaciones nacionales, y eso nos motiva a seguir contribuyendo con la que actualmente vive nuestro país. El Instituto Armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria. Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque el poder supremo de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al Poder Civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país, sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser. Por ello es importante recalcar que en coordinación con la Armada y de acuerdo a las atribuciones de su ley orgánica le otorga, es la cuarta misión establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea la que sustenta nuestra participación en los proyectos prioritarios, ya que mandata lo siguiente, cito, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Fin de la cita. Al cumplir esta misión, jamás dejamos de lado las otras cuatro, por lo que conjuntamente, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, defendemos la integridad, independencia y soberanía de la nación con una cobertura militar y naval permanente en todo el territorio nacional. Garantizamos la seguridad interior con diversas acciones que permiten la estabilidad institucional y la preservación del orden constitucional del país. Auxiliamos a la población civil en caso de necesidades públicas, como ha quedado de manifiesto en la atención de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Prestamos ayuda con los planes de N3E, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en casos de desastre, como se ha estado haciendo actualmente en el sureste del país. Tareas que cumplimos al tener las capacidades para hacerlo y hacerlo bien. Todas las llevamos a cabo simultáneamente y sin desatender ninguna, porque así lo permite nuestra organización, procedimientos y recursos. Es así que nuestras misiones constituyen no solo el fundamento legal que enmarca nuestras labores en beneficio de México y los mexicanos, sino que además son la guía permanente de nuestro actuar. Por eso, hoy que conmemoramos el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, de donde surgieron nuestras Fuerzas Armadas actuales, refrendamos nuestro compromiso de seguir siendo institucionalmente leales a la patria. Concluyo recalcando dos aspectos trascendentales. Primero, que como mexicanos valoremos y sigamos el ejemplo de patriotismo de quienes, dejando a un lado cualquier interés personal, lucharon por sus ideales en la Revolución, ofrendando su vida por la patria. Hagámoslo manteniendo vivo el espíritu social y de ayuda a los más necesitados que postuló nuestra Revolución. Hagámoslo forjando las condiciones para el desarrollo de México. Como segundo punto, afirmo que la fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional es producto del trabajo incansable de todos sus integrantes y de la confianza que la sociedad nos concede. Es producto del conjunto de acciones destacadas que en defensa de los intereses del pueblo han realizado sus integrantes, enalteciendo la profesión militar y el quehacer policial. Aquí quiero expresar, en nombre de quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a los que hacen aún más sólida esta fortaleza institucional con su respaldo ante cualquier circunstancia que afecta a nuestro Instituto Armado. Me refiero al Gobierno de la República, a los diferentes sectores de la sociedad, a particulares y a medios de comunicación que de manera permanente demuestran su aprecio por nuestro trabajo. A todos, gracias por su empatía y valioso apoyo. Por ello, nada nos desanima, nada nos detendrá en el servicio que prestamos a los mexicanos. Hoy más que nunca estamos comprometidos con la transformación que está en marcha. Hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus Fuerzas Armadas y hoy la Guardia Nacional. Es así que hoy, más que nunca, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos determinados y comprometidos con las mejores causas de México. Muchas gracias.
Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.